Estimados gente, ¿cómo van? Acá estamos nuevamente en la disquería Flaco Records. 18 y Gaboto, 18 de julio, 17:35. Ustedes ya saben, pero igual se los digo. El local del Flaco está repleto de música que está esperando que ustedes vengan a llevarse alguna pieza importante. Alguna que están buscando de repente y encuentran. O, como nos ha pasado a muchos también, de decir, uy, esto no lo tenía, no sabía que existía, me lo quiero llevar. Así que bueno, ya saben, vinilos, CDs, cassettes, libros, memorabilia, miles de títulos que se renuevan habitualmente, o sea que la visita está obligada. Y nosotros estamos acá para filmar un nuevo video de Acá está mi disco, el espacio donde los columnistas de Solo Rock vienen, nos traen sus discos y nos cuentan sus historias relativas a ellos. Así que bueno, hoy tenemos acá a Gustavo Aguilera. Muy bienvenido nuevamente a esta sección. Muchas gracias, Ariel, muchas gracias. La verdad, un gusto hacer esto, un gusto. Total. Está bueno compartir esto entre nosotros y con la gente. Y con la gente, ampliamente. Así que bueno, hoy tenemos otro disco distinto del que analizamos la otra vuelta. Bastante diferente. Estamos hablando de Laurie Anderson. Laurie Anderson, que es una artista performativa, una artista completa, en el sentido de que ella no solo hace música, también esto que vamos a comentar hoy es una película filmada por ella que tiene que ver con una gira de un disco de ella. Y bueno, donde hay un montón de recursos visuales, se acompaña mejor quizás, el disco quizás te pierde un poco de peso escucharlo solamente si no viste antes o si no sabes cuál fue la propuesta audiovisual. Pero como disco también se defiende muy bien. Vamos a hablar del Home of the Brave, que es una película que luego salió editado en disco, del año 1986. Es una película que ella produjo, filmó y armó como parte de su gira del disco de 1984, Mr. Heartbreak, que es un excelente disco. Y es una artista muy particular. Yo la emparento mucho musicalmente y artísticamente con la propuesta de los Talking Heads, donde hay una mirada muy particular sobre las historias pequeñas de la vida americana, de los personajes comunes de la vida americana. Entonces ella toma y cuenta a través de esta historia un montón de pequeñas historias que plantean un poco la superficialidad de la vida americana o el otro lado del American Way of Life, ¿no? A través de su propuesta. Lo hace con una capacidad artística tremenda, con un uso de recursos tremendos. En la película hay un gran uso, un gran apoyo en la tecnología. Cuando arranca la película, ella entra en el espectáculo con una máscara, no se le ve la cara, y tiene una especie de efecto que obtiene con un teclado que se llamaba Synclavier 2, que se utilizaba mucho para hacer deformación de voces parecido a lo del vocoder. Entonces habla como si fuera un hombre y plantea el tema ante la sociedad de que vivimos obsesionados entre el 0 y el 1, entre no ser nada y ser el más exitoso. Pero como números están tan cercanos uno del otro que no hay espacio para tanta gente para que llegue a 0, 0 o 1. Es un planteamiento exquisito, muy bien logrado. Y a partir de eso y de pequeñas historias que va contando con un personaje que se llama Sharky, que es una cajera de supermercado, hace una mirada muy crítica, ella es muy feminista, de lo que era el feminismo en esos años 80, y tenía como una mirada muy crítica hacia la opresión en la mujer, en los pocos espacios que tenía y demás. Es más, la banda mayormente que toca con ella en ese festival son mujeres. Está Adrián Biliu en guitarras, guitarrista eterno y divino, que tocó con King Crimson, con Bowie, con Laurie Anderson, con los Talking Heads, un tipo muy particular, con discos solistas, es uno de los integrantes de la banda. Y tiene a Dolette McDonalds y Denise Pendarvis, que son dos coristas que rinden un montón, que estuvieron también o fueron parte de la gira de Sting, que después se grabó como Bring of the Night, ¿no? Sí. La película. Sí. Que eso fue algo que pasó mucho a principios de los 80, con el origen del videoclip o el nacimiento del videoclip. Fue una época donde el audiovisual pesó un montón y bueno, los Talking Heads sacaron Stop Making Sense, Sting, eso en el 85, Sting en el 86 saca Bring on the Night, que es la gira, el video, el documental de la gira, y esta mujer, hecho por ella, hace Home of the Brave, la casa del valiente, que hace referencia a una frase que termina el himno
americano. Y hay una crítica solapada, ¿no? Una mirada solapada a una América que es una gran mentira, que habla un poco del consumo, claro, de la incomunicación. Ella refiere mucho al lenguaje en la obra en sí, a todo lo que es los usos del lenguaje, cómo incomunican, a veces más de lo que comunican. Y para eso se va a nutrir de varias cosas, entre ellas un referente incluso que aparece en la película, porque aparece en el escenario en algún momento con su voz y en otros bailando con ella, es William Burroughs, el escritor. Yeah. El creador del Almuerzo Desnudo, un tipo muy particular, con una vida muy particular, pero que su escritura fue también muy, muy aguda y muy punzante con respecto a la vida americana. Y que fue referente para muchas bandas, ¿no? De un montón de maneras. William Burroughs fue uno de esos artistas o escritores que calzó muy bien con las propuestas de rock de esos años 80 y fue muy referido por un montón de artistas. Claro. Y participó y actuó o estuvo presente en muchas actividades vinculadas al rock en ese periodo puntualmente. Y bueno, en esto que pasa durante el recital, hay algunos recitados en el medio, hay algún juego audiovisual. Específicamente, por ejemplo, hay una imagen donde está ella frente a un radar parada y el radar gira haciendo un sonido de un radar y no hay más que eso y algún pequeño sonido que hace como de conexión intermedia entre las canciones y que permite también a los artistas o a los músicos, porque hay cambios de ropa, cambios de vestuario, cambios de posiciones en el escenario. Es toda una propuesta divina para ver y bueno, en el disco está plasmado la parte sonora que vale mucho la pena. En esos años, que ahí voy a un poco a lo personal, justamente me enganché con estas propuestas, son de mediados de los 80, pero viste que a veces las cosas llegaban tarde. Y a mí me pasó que yo descubrí esta película en un ciclo de cine para jóvenes que se había hecho en cine universitario donde había muchas películas de estas. Y ahí descubrí a Laurie Anderson y realmente fue como un bluff me voló la cabeza ver cómo los artistas, los músicos, ella con un poco más que música, podían expresarse de esa manera sobre el escenario, con ese tipo de performance. Digo, ella toca, por ejemplo, hay un tema, que ahora después lo vamos a escuchar, que hay en un violín eléctrico, había hecho un sampleo de una voz, de la voz de William Burroughs, diciendo simplemente listen to my heart, escuchen mi corazón, y ella empieza tocándolo al violín y entonces empiezan a salir sonidos como deformes, pero a medida que avanza la canción ella va tocando diferente y se termina escuchando la frase esa, listen to my heart, pero al principio son sonidos sueltos, no entendés qué está diciendo eso, entonces hay un trabajo por ese lado. Tienen un momento una corbata que tiene todo como si fuera un teclado y toca desde ahí, saca sonidos desde ahí. Notable. O utiliza su cuerpo como para percusión, tiene un montón de apliques en su ropa y empieza a hacer percusión a la vez que danza. Es una propuesta increíble. Adrián Milieu en un momento dado, que tiene como una presencia vinculada a lo japonés, está sentado en una posición de loto y con una guitarra así en el piso y toca la guitarra con un tenedor para sacar sonidos obviamente muy extraños. O en otro momento que está tocando, el mástil de la guitarra es como de goma y se mueve y logra unos sonidos rarísimos con ese movimiento que hace con ese mástil que es como de goma. Claro. Entonces hay cosas muy elaboradas estéticamente y visualmente. Aparte todo el tiempo, mientras ellos están actuando, se están proyectando unos videos que acompañan la propuesta y muestran eso es una mirada como deformada de la realidad americana para mostrar que no es esa realidad que te ven. Claro. ¿No? Que no es ese American Way of Life que te ofrecen, sino que detrás de eso hay un montón de cosas chiquitas que no están buenas. Claro. Y me parece una propuesta excelente, me pareció un disco increíble. Entonces elegí 3 temas como para hacer una pequeña muestra. Uno de ellos es en realidad un punto intermedio entre los temas, es un pequeño recitado que hace Laurie Anderson con una música de fondo que es un sinclavieres, ella utiliza mucho ese instrumento junto con el violín eléctrico, con otras cosas que hacen secuencias. Si alguien alguna vez vio la obra de teatro ¿Quién le teme a Italia Fausta? Si alguien fue a verla, cuando empieza la obra, que eso fue una cosa que después cuando lo vi dije, no puede ser, ¿cómo conectaron esto?
empieza con un fragmento donde ella, la película, habla en español. Y es una burla a los programas de preguntas y respuestas, ese pedacito. Entonces ella dice, ¿qué es más macho? Y después dice, pineapple o knife. O sea, dos cosas que no son, o sea, ananá o cuchillo. Y le responde una de las coristas, hacen como que son las participantes, hacen toda una actuación ahí. Y eso aparece antes de que empiece la obra, aquí en la teme Italia Fausta, aparece un fragmento de ese audio. Digo, ¿cómo conectaron? La verdad, en ese momento no sé, pero les quedó buenísimo. Y era una burla a eso, a esos programas, viste, que había, claro, que siguen habiendo, ¿no? Pero sí. Que eran de preguntas y respuestas, pero demasiado sonso, demasiado boludo, y juegan más a utilizar a la gente como parte del contenido del programa. Exacto. Y burlarse de ellos que hacer el programa en sí. Claro. Y aparece eso, me llamó mucho la atención cuando lo vi después en el teatro. Y el ver a Biliu, tuve la suerte de verlo en vivo. Ajá. Como guitarrista de Bowie en el 90 en Buenos Aires. Y en el viaje en ómnibus que hicimos hasta Buenos Aires, había un televisor en el ómnibus y vimos un toque que también fue filmado y que se los recomiendo mucho, que es Three is a Perfect Pair en Japón, de King Crimson, donde también Biliu es el guitarrista principal, uno de los guitarristas, porque el otro es Robert Fripp. Y es un espectáculo imperdible, ver cómo tocan, cómo se acomodan, los instrumentos que utilizan, las percusiones que usan. Es increíble. Y era un momento que creo que define mucho a ese periodo de los años 80. La experimentación y la conexión con el audiovisual, claro, de los músicos. Cómo se animaban a explorar el terreno audiovisual, no solo desde la filmación, sino también lo visual a través de su presencia en los escenarios, la puesta en escena que llevaban adelante de sus recitales. Entonces me parece increíble. Acá tuvimos un montón de ejemplos. En el 87, acá nomás cerquita, en el Teatro Notariado, inolvidable el Cuarteto de Nos haciendo una presentación donde cambiaban de trajes 4 veces. Y había como una escenificación teatral en el medio, se escuchaban unos audios. Hay mucho de eso que se vivió con ese momento en el cuarteto, creo que está reflejado en lo que se hacía ahí y lo que se hacía a nivel mundial en ese momento. Entonces me parece un disco precioso por ese. Y lo que vamos a compartir primero es un texto que se llama White Lily, se lo voy a leer. Bien. Me parece una poesía muy rica, muy pequeño, muy chiquitito, pero que tiene una importancia bastante interesante. Perfecto, muy bien. Laurie Anderson, además, es una artista muy completa que le encanta explotar mucho más allá de la música y la letra, ¿no? Sí. Este tipo de cosas así, es como se la ve en toda su magnitud. Exacto. Ella es una artista completa. Exacto. No solo es lo que trabaja en letras, no solo es la música que hace, sino también cómo a veces la presenta a nivel artístico, claro, conectándolo con otras áreas del arte. Exacto, tal cual. Bueno, le damos entonces a Laurie Anderson y White Lily. Aquí aparece ella sola, despojada, y al final aparece una flor que es el lirio blanco que se lleva el nombre de la canción. What Fassbinder film is it? The one-armed man comes into the flower. Es un recitado, y ella en ese recitado dice: ¿qué película de Fassbinder es? El hombre manco entra a la floristería y dice: ¿qué flor expresa que pasan los días y siguen pasando sin cesar? ¿Llevándote hacia el futuro? Los días pasan sin fin. ¿Llevándote sin cesar hacia el futuro? Y el florista dice: lirio blanco. Ella hace referencia acá a una película que en realidad es una obra televisiva, pero que se puede ver como una película entera, que es de 15 horas, ¿tá? De Fassbinder, el director alemán Rainer Werner Fassbinder, que se llama, y eso tengo que mirarlo con nombre, Berlin Alexanderplatz. ¿Tá? Bien. Es una película gigante y alude a una escena de esa película puntualmente. Pero acá entra una historia muy, muy, muy personal sobre esta canción. Por este fragmento que ella hace y por la conexión con el lirio blanco y demás, que es una flor que me gusta mucho, terminé poniéndole a uno de mis cuentos, en uno de mis libros, Las flores del porvenir. Tomando como referencia a eso, qué flores representan los días por venir, qué flores representan el futuro. Y me gustó tanto, me incorporé tanto a eso, que terminé tomando el concepto para ponerle nombre a un cuento que tenía que ver con eso, con hablar de cómo vemos o cómo podemos ver el futuro.
Mira qué bien. Lori debería saber eso. Que hasta Uruguay... No, porque me cobra derecho. No, digo, sí, no estaría mal. Sí, si lo supiera alguna vez. Pero sí, ellos como artista debe saber que un montón de maneras llega a influenciar o a marcar en algún punto a artistas de quién sabe de cuántas partes del mundo. Claro, sí. Pero, viste, Uruguay sigue siendo un rincón ignoto para mucha gente. Sí. Ella estuvo acá. Yo me la perdí. Ella estuvo acá no hace mucho, había estado creo que en la trastienda y no pude ir a verla. No coincidía con algunos tiempos que tenía, me quedé con el dolor en el alma de no poder verlo. Porque debe haber sido una experiencia increíble. Tengo entendido que lo fue. Seguramente. Porque como artista es una artista muy completa y me gusta mucho. Tengo varios discos de ella, musicalmente me gusta un montón. Mr. Heartbreak, que es el disco anterior, es como un emblema para mí. Y un tema que no mencioné, que ahora lo vamos a ver, que es uno de los que más emblemáticos del disco. Ella toma una frase exacta de ¿cómo es? De William Burroughs, que aparece incluso en la pantalla, aparece por detrás. Pero ahora lo vamos a ver porque primero vamos a ir al otro que hice referencia hoy, que es un tema donde ella utiliza un violín con una voz ampliada y va largando de a poco la frase hasta que devela la frase completa, que es el tema que viene ahora. Muy bien. Se llama, si no me equivoco, Talk Normal. ¿No? Exactamente. Estaba esperando que cambiara. Ahí va. Exactamente. Talk Normal. Acá están las coristas de Sting, que después conocimos como las coristas de Sting. Y aparte de eso, en esto también musicalmente conecta mucho con la exploración que hacían los Talking Heads en ese momento. Sí. Vos escuchás el Stone Making Sense, escuchás esto y no está muy lejano lo que sale como resultado. Me llevó también así a la gira de Amnesty, Jason Doe. Claro. Bueno, en ese momento pasaba que el rock, o por lo menos muchos artistas vinculados al rock, estaban explorando sonidos africanos, sonidos de otro lado. Gabriel, David Byrne, esta mujer, ¿no? Paul Simon con el Graceland, ¿no? Todos esos artistas. En ese momento había como un acercamiento a la música latina y a la música africana. Ahí está. Se veía en ellos como una intención de ampliar el espectro del rock, acercándose a ritmos de otros lugares. Sí. ¿Ah? Y acá se nota bien esa presencia de ese ritmo que tiene un cariz medio hasta cubano. ¿no? Sí. Tiene un ritmo. Sí, pero es casi que obvio ubicarlo en la década del 80, este sonido. Claro, sobre todo la segunda mitad del 80, es cuando empieza esa exploración. Fíjate que después David Byrne, para ir a otro ejemplo, cuando se larga solista, su primer disco es absolutamente de música brasilera. ¿No? Sí. Es un disco donde él se apropia de la música brasilera y la lleva a otro escenario, a otros espacios. Pero una búsqueda muy neoyorquino. Sí, también. Paul Simon, David Byrne, ¿no? Lori Anderson. Gabriel quizás es el inglés que se mete ahí, que incluso crea un sello que se llama Real World para fomentar y sacar discos de artistas de otros países con otras músicas, como Jason Doe. Y se ve ahí una parte de eso, del acercamiento a esas músicas distintas. Esa es la guitarra de Lemmy Liu, cuando tiene el mango de goma y se mueve y le saca unos sonidos rarísimos. Realmente un desquiciado como siempre, ¿no? Un tipo muy experimental, muy loco. Tremendo. Bueno, esto es en parte, ¿qué te digo? Esa locura que se ve expresada a través de lo que van tocando, porque aparte de saxofonista también 2x3 hace algunas cosas que están vinculadas a efectos digitales y deforma el sonido del saxofón y lleva a otros espacios el sonido. La percusión también. Era una época donde había mucho percusionista tocando parado, con percusiones más que batería, a pesar de ser baterista. Y con muchos tambores distintos y muchas búsquedas de sonidos distintos. Entonces todo eso está presente en esta película, que es, para mi gusto, yo incluso creo que como película es mejor que
Stop Making Sense, que quizás se convirtió en un clásico mucho más que esta. Lo que pasa es que quizás también es más difícil el mensaje o la manera en que ella maneja el mensaje. Claro. ¿Viste? Entonces, quizás no llegara a tanto público. Pero los Talking era más directo, Claro. y llegaba a más gente. Pero no así el trabajo de ella en este. ¿Vos lo catalogarías como rock experimental de alguna manera? Sí, o sea, son artistas que no pertenecen a un género, sino que exploran. Entonces, no solo tocan rock, sino que se nutren de montones de corrientes musicales en base a lo que les sirve para lo que van a hacer. Nosotros tenemos acá montones de artistas. Pensemos, no sé, Darna Chance, era un tipo que se nutría de Bob Dylan, pero se nutría de Sergey Gainsbourg, se nutría del rock de los Beatles, Claro. de la canción, ¿cómo es? La canción israelí, de montones de corrientes musicales, de la milonga, aparte tenía Washington Benavides atrás con las letras, apoyándolo. Entonces, siempre hubo y acá hay muchos artistas que no se atan a un género, sino que toman el género que precisan para la canción que quieren hacer. Ahí está. Y lo adecúan a su forma de hacer. Jaime Ross, Fernando Cabrera, Rada, que es un tipo amplísimo de criterios musicales. Tenemos muchos de esos. Sí. A otro nivel y con otro estilo, con otra impronta, pero que lo hacen musicalmente. Claro. Y ella es un poco por ese camino, me parece. Va por ese lado, ¿no? Que aplica o busca los sonidos que precisa para lo que quiere difundir. Música del mundo. Exacto, la World Music, la famosa World Music, que tuvo un despegar en esa segunda mitad de los años 80, Ahí está. ¿no? De montones de maneras con estos artistas y con otros más, ¿no? Claro. A mí sí. esos son, creo que, los más ejemplares. El trabajo de Graceland, de Paul Simon, es un discazo, Sí. ¿no? Sí, sí. Pero ahí en ese caso, Paul Simon hacía un show estándar. Él tocaba con los músicos sobre el escenario, pero no había una performance artística, Exacto. ¿no? Y el tema que elegí para cerrar, es este que hablamos con el texto de Burroughs, que habla un poco de lo que ella plantea con el tema de la comunicación y la incomunicación. Como el exceso de comunicación genera incomunicación, algo que hoy lo vivimos mucho y de forma muy compleja. Exacto. Y ella refiere, tomando un texto de Burroughs, que el lenguaje es un virus que vino del espacio. Una parodia, una sátira un poco al concepto de lo que es el lenguaje, ¿no? Y a partir de ahí genera todo lo que es esta última canción que vamos a escuchar, que ¿dónde está? Que plantea eso y bueno, aparece ahí Burroughs, bailan con ella, bailan como un vals, un tango, una cosa rara, no se entiende que bailan, pero bailan ahí en escena, y bueno, hay una presencia muy grande. Language is a virus. Language is a virus, así se llama la canción, que es un tomado mismo de las palabras de Burroughs. Que Burroughs recrea algo que habían inventado los surrealistas antes, los dadaístas, que es el cut-up, que es cortar palabras o frases, meterlas en una bolsa y sacar de ahí, empezar a generar ideas mezclando cosas que de pronto, combinando cosas que de pronto no tendrían que ver, como un ejercicio de ruptura. Bowie lo usó mucho en sus letras, se apropió de eso y lo usó infinidad de veces para hacer sus canciones. Él lo ha dicho más de alguna vez, lo dijo en su momento que Burroughs era una inspiración para él para hacer letras. Y bueno, fue una inspiración para R.E.M., fue inspiración para Laurie Anderson. No sé, pero montones de artistas se han nutrido de obras y de dichos y de cosas que hizo William Burroughs como referente musical. Ahí está. Hay un libro por ahí que habla de la influencia de Burroughs en el rock, que ahora está difícil conseguir, porque es un libro que salió en Chile y se consiguieron algunos ejemplares, pero después no apareció más. Pero es un referente importante. Y ella acá le dedica puntualmente esta canción. Y haciendo, ya te digo, con una aparición de él que aparece 3 veces en la película. Burroughs en una 4 si contamos solo la voz en el violín, pero aparece primero aparece y dice en Parlamento y se va, luego aparece como parte de una escenificación que hacen, que está ahí con Adrián Biliu, y ellos como que hacen unos movimientos sobre el escenario y después se van. Y por último aparece acá, que en algún momento baila con Laurie Anderson,
en parte del estribillo de este tema. Que hay una parte, por ejemplo, que aparece en una pantalla una camisa colgando como si tuviera una cuerda de ropa, y en cierto momento bajan varias camisas y los músicos le bajan a ellos y se las tienen que poner y seguir tocando. Y el ponerse las camisas es parte como de la actuación, las camisas grandes, largas, que refleja un poco también, ¿te acuerdan lo que hizo David Byrne en Stop Making Sense? Que se pone un traje cada vez más grande que él y termina vestido como un gigante, ¿no? Con una expresión rarísima de su cuerpo y todo, que tenía esa condición. Y son espectáculos visuales, me parece, referentes de los 80 y musicalmente que amplían las fronteras del rock en esas búsquedas, claro, por esos lugares. ¿Te parece un buen disco para empezar a acercarse a la obra yo general de creo que Lori? sí. El video de esto, la película está colgada en YouTube, se puede ver, se puede buscar y se puede ver. No tiene subtítulos en español, tiene subtítulos en inglés, pero no están muy bien. Pero después un acercamiento para el que quiera verlo y para ver la propuesta audiovisual más que nada, ¿no? Después escuchás el disco y ya la memoria te trae las imágenes, claro, te las permite ver porque te quedan. Claro. Está muy bien logrado. Y es un disco para conocerla quizás. No es un mejor trabajo. Mr. Heartbreak, que es la base de esta película, sí, como disco es más un disco porque está pensado como algo de audio, claro, algo solo sonoro, claro, entonces funciona mejor. Y Big Science, que es el disco anterior de ella, es creo que un gran disco, como disco es otro gran disco. Pero los dos, Big Science, que es del 82, y Mr. Heartbreak del 84, están muy buenos, merecen ser escuchados y como discos son más completos, claro, que este. Este lo que tiene es la conexión con el audiovisual que lo hace muy valedero. Claro que es distinto. Y se nos fue el Language is a Virus. Se fue el Language is a Virus, que no es un tema tan largo. Bueno, fue también en una forma de presentar a Laurie Anderson su propuesta audiovisual y sonora. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por toda esta información, favor, este acercamiento a Lori, que no es una artista accesible así como que de primera, ¿no? No, es un artista que te pide una cierta atención, te reclama una cierta atención en todo, porque te plantea una propuesta que te llega por más de un sentido, claro, visual, sonora, entonces tenés que estar como atento a lo que plantea. Te pide más atención que poner un disco de pronto. Tal cual. Así que bueno, muchas gracias por este acercamiento y por todo lo que compartiste. Gracias a vos, Ariel. Bueno, ustedes ya saben, gente, esto es solo una muestra, hay muchos más videos que están viniendo en camino, pero bueno, es una buena oportunidad también para acercarse a la obra de Laurie Anderson, de la mano de Gustavo Aguilera. Nos vemos más seguido por ahí.